En el corazón del opulento palacio de Saram, el jeque billonario Amir al-Zahir, famoso por su dominio absoluto y frialdad en los negocios y el amor, enfrentaba un día que cambiaría su mundo. La opulencia lo rodeaba, pero una inquietud desconocida le quemaba el alma. Sus ojos, normalmente impenetrables, mostraban una chispa de algo inédito, curiosidad contenida, un atisbo de vulnerabilidad que nadie había visto jamás. El emirato se extendía más allá de los vastos desiertos dorados, donde el sol caía como un manto abrasador sobre dunas infinitas. Dentro del palacio, el aire estaba impregnado con la fragancia embriagadora del ámbar y el incienso, mezclada con el leve susurro de las cortinas de seda que danzaban en la brisa suave. Los árboles de jazmín, alrededor del jardín secreto, liberaban aromas dulces, mientras los candelabros de cristal lanzaban luces doradas que reflejaban un universo de riqueza y poder. Pero esa magnificencia contrastaba de forma brutal con la presencia inesperada, a la que Amir aún no daba crédito. En un rincón lúgubre, entre los pasillos menos transitados del palacio, se encontraba Layla, la mendiga de mirada feroz, cuyos dedos dejaban escapar números y símbolos en unas pequeñas notas arrugadas. Su ropa raída olía a polvo y esperanza contenida, y su expresión, una mezcla indomable de fuerza y vulnerabilidad, parecía un desafío al propio destino. Amir observaba en silencio, ojos entrecerrados, mientras sus labios se apretaban contra un sinfín de prejuicios, que hasta ese instante parecía impenetrables. ¿Cómo podía alguien tan humilde prodigar ingenio en fórmulas complejas, números que encajaban a la perfección, con una mente capaz de domar enigmas que ni sus mejores consejeros comprendían? Aquellas notas, escondidas en el reverso de fragmentos de tela, revelaban no solo talento, sino la promesa de un mundo que el jeque nunca imaginó habitar. El silencio se volvió un filo cortante cuando finalmente Amir dio un paso hacia ella. La mendiga levantó la vista, y entre ellos se izó una tensión eléctrica, cruda. «No esperaba encontrarte en mis dominios», murmuró Amir, la voz cargada de una mezcla entre autoridad y extraña fascinación. Layla sostuvo firme su mirada, sin ceder ni un ápice. «Y yo no esperaba ser más que un eco en este palacio», replicó, su voz temblorosa pero decidida. Aquel instante se rompió solo para dar paso a palabras cortas, casi tácticas, que intentaban desentrañar el misterio. «Tus notas, ¿de dónde salen? ¿Por qué esconderlas?», preguntó Amir, sin poder disimular la intriga que crecía dentro. Layla, con el corazón latiendo acelerado, supo que esa simple pregunta era el umbral hacia un universo desconocido para ambos. La apuesta empezó a tomar forma en la mente del jeque. Apostar por la inteligencia de aquella mendiga podía ser la locura más grande de su vida, o quizás la llave que abriría de par en par la puerta a algo mucho más profundo y real. Un abismo que pondría a prueba su poder, su orgullo y sus propias sombras. Justo cuando Amir decidió que aquel encuentro marcaba el comienzo de un cambio irrevocable, una mano inesperada tocó el hombro de Layla. Un sobre sellado cayó lentamente a sus pies. La luz tenue del candelabro reveló con precisión la escritura en tinta negra. «Para Amir al-Zahir, el juego apenas comienza, y antes de que el próximo secreto de este emirato se revele, asegúrate de formar parte de nuestra caravana de historias. Deja tu like si el ingenio de esta mendiga ya capturó tu atención. Cuéntanos en los comentarios de qué ciudad nos sigues y qué crees que descubrirá el jeque en el próximo capítulo.
Tu pasión por estas sagas es lo que nos impulsa a seguir contando. Gracias por acompañarnos. La sombra de la vela proyectaba figuras danzantes sobre las paredes doradas del pasillo, mientras el silencio entre Amir y Layla se espesaba con cada segundo que pasaba. Las notas arrugadas y ese sobre misterioso caído a los pies de la mendiga parecían encerrar un mundo invisible, uno lleno de secretos que ahora pendían entre ellos como un aire cargado y denso. Amir se mantuvo firme, sus ojos fijos en Layla. Era un desafío que jamás hubiera imaginado enfrentar. Una mujer que, a pesar de su apariencia humilde, se plantaba frente a él con una mezcla desconcertante de coraje y dignidad. Sus dedos temblaban ligeramente por la tensión, pero su mirada no flaqueaba. Había algo en ella que despertaba en el jeque billonario una inquietud profunda, una chispa que amenazaba con incendiar la fría armadura que había construido a su alrededor. «¿Quién te envía esto?», preguntó Amir con voz grave, mientras recogía el sobre con cuidado, como si fuese un objeto preciado o una bomba a punto de estallar. Layla desvió la mirada un instante, incubando un torbellino interno. Nadie sabía de ese mensaje, nadie excepto ella. «No sé quién lo dejó. Solo aparece después de que tú llegaste a este pasillo», respondió en voz baja, casi como si temiera que las palabras pudieran romper el tenue equilibrio entre ellos. El jeque dio un paso más cerca, casi como si ese acercamiento pudiera arrancarle la verdad que le era negada. «¿Y qué quieres tú, Layla? ¿Por qué arriesgarte a estar aquí, en mi palacio, con un secreto que no sabes qué oculta?» Un rayo de emoción cruzó el rostro de la mendiga. «Porque Amir al-Zahir, este lugar, este poder tan grande, debería servir para algo más que controlar riquezas y engaños», dijo con voz firme. «Quiero que me escuches, que veas más allá de lo que soy ahora». Amir lo observaba, encontrando en esas palabras un eco distante, un anhelo que también lo atormentaba. En sus noches solitarias, el jeque billonario, que controlaba un imperio, no podía permitir que una simple mendiga le rompiera sus certezas, pero la honestidad y la valentía tatuadas en cada gesto de Layla despertaron un interés que no estaba preparado para ignorar. El silencio se profundizó mientras el eco de sus palabras se extendía por los pasillos recubiertos de tapices y oro. La mendiga, sin esperar permiso, extendió una mano para entregar las notas arrugadas al jeque. «Estos números», comenzó Amir, tomando el papel con cuidado, «son más que simples cálculos. Veo patrones, estrategias, un mapa para algo mayor. ¿Buscas cambiar el destino de este emirato?». Su voz bajó como si confesara un secreto a voces guardado solo para sí. Layla asintió lentamente, su pecho subiendo y bajando con el peso de la esperanza y el miedo. «No solo eso, quiero que veas que el corazón de este palacio y el tuyo puede latir con algo nuevo. Pero para eso debo confiar». La distancia entre ambos parecía haberse estrechado, no solo físicamente, sino en ese mundo invisible donde dos almas se tanteaban, buscando un punto donde encajar. Un ruido sutil rompió la intimidad de aquel momento, pasos apresurados que se acercaban. Amir volvió la mirada hacia el umbral del pasillo, donde apareció Rashid, el consejero más fiel y taciturno del jeque. Sus ojos brillaron con desconfianza al ver la escena. «Jeque, la corte murmura sobre intrigas. Se sospecha que alguien dentro de tus muros conspira para socavar tu poder», informó Rashid sin rodeos. Amir frunció el ceño y soltó las notas,
¿Y tú dices que eso no? ¿Tiene nada que ver con esta mujer? Rashid no respondió, limitándose a mirar a Laila con evidente desprecio. Laila por primera vez sintió el peso real de su posición. Era una intrusa en un mundo dorado, una chispa que podría encender una tormenta. Pero también sabía que el juego estaba lejos de terminar. Había señales en esas notas, mensajes cifrados que aún sin ninguno había descifrado. El jeque billonario volvió su atención hacia ella, esta vez con una mezcla de advertencia y promesa. Si tus secretos amenazan mi imperio, no dudaré en destruirlos. Pero si en cambio pueden salvarnos, si en ellas está la llave para algo más grande, entonces, Laila, deberás demostrar que eres más que una sombra. Ella levantó la barbilla, la determinación iluminando cada línea de su rostro. No te fallaré, Amir, pero necesito que confíes. El aire se cargó de una electricidad palpable. Nadie en el palacio había visto al poderoso jeque en este estado. Vulnerable, intrigado y por primera vez en mucho tiempo dispuesto a apostar algo desconocido. Un susurro en la oscuridad, un secreto aguardando por ser desvelado. Y justo cuando Amir se preparaba para abrir el sobre con manos firmes, una voz apretó el silencio. Desde la sombra, una figura encapuchada observaba todo, sabiendo que el destino del emirato estaba a punto de dar un giro irreversible. El juego apenas había comenzado. El jeque Amir sostuvo el sobre entre sus dedos, sintiendo el peso no solo del papel sellado, sino de todo un destino pendiendo de un hilo invisible. La tensión en el aire era casi palpable. El sutil aroma del ámbar y el incienso parecía vibrar con nerviosismo, como si el propio palacio aguardara, expectante, la revelación que estaba por desatarse. Sus ojos adquirieron ese brillo intenso, capaz de perforar el alma, mientras deshacía el sello con una mezcla de curiosidad e inquietud contenida. En el silencio opresivo, el sonido apenas perceptible del lacre al romperse resonó como un susurro mortal. La hoja desplegada mostraba una caligrafía elegante, pero las palabras grabadas en tintas negras parecían contener más que una simple advertencia. Jeque Amir al-Zahir, tu imperio se sostiene sobre arenas movedizas. Tu poder es ambicionado, tus secretos avistados. Entre tus muros un traidor se oculta. Busca con cautela, porque la sombra que amenaza tu corona se oculta donde menos esperas. Amir apretó la carta contra su pecho. El calor de aquel mensaje marcaba un desafío que iba más allá de su fría determinación habitual. Sus dedos, firmes pero tensos, revelaban un hombre que comenzaba a cuestionar la solidez de sus propios muros, tanto físicos como emocionales. Laila, quien observaba en silencio, sintió cómo su pecho se oprimía. El mensaje no solo se dirigía al jeque, era un eco de los peligros que ella misma había intuido desde su llegada. Pero ¿quién en aquel palacio podía ser el enemigo oculto? Y, más inquietante aún, ¿cómo podría ella, la mendiga de rostro enérgico y alma resistente, ayudar a aquel hombre que parecía tan lejano y, sin embargo, ahora le daba señales de confianza? Amir se volvió hacia ella, la sombra de la vela pintando líneas duras en su rostro. Este juego acaba de empezar, Laila, y ya no se trata solo de números o secretos ocultos. Se trata de quién ha estado jugando contigo y conmigo. Ella bajó la mirada, luchando contra un temblor que quería romper la fachada de su valentía. Aquel palacio, con toda su opulencia y misterio, parecía un laberinto diseñado para atrapar voluntades. Hay alguien aquí, Amir. No se rinde. No quiere que descubras lo que estas notas describen. Pero yo tampoco puedo huir más. La voz de Laila era un susurro decidido, lleno de una resignación que no se permitía quebrantar.
El jeque dio un paso detrás de ella, su presencia tan imponente que el aire mismo se condensó en tensión. Confía en mí, Layla, pero si me traicionas, no dudaré en quemar este palacio piedra por piedra. Ella levantó la barbilla, orgullosa, y por un instante, la distancia que sus mundos llamaban insalvable pareció disiparse. Pero ese instante se rompió cuando el eco de unos pasos resonó en el corredor angosto. Era Nadia, la hermana favorita del jeque y pieza fundamental en la corte, envuelta en un vestido de brocados azules. Sus ojos cargados de sospecha y un rastro de celos apenas disimulado. «Amir, debes detener esto», dijo con voz baja y tensa. «No confíes en la mendiga. He escuchado rumores, y no todos los secretos son dignos de ser descubiertos». Amir la miró con dureza, casi molesto por la interrupción, pero en el brillo de sus ojos había un discernimiento aguijoneado por la advertencia de Nadia. ¿Rumores o miedo disfrazado de precaución? La joven se acercó con rapidez, apretando contra su pecho un brazalete de oro. «Este lugar guarda sus sombras, hermano. No permitas que una desconocida juegue con el poder que nos costó generaciones construir. A veces, la ignorancia es el guardián más seguro». Layla sentía cómo el silencio se volvía denso, casi asfixiante. Aquellas palabras eran como un golpe que le recordaba cuán frágil era su posición y que la corte no toleraría debilidades. Amir, sin apartar la mirada de Nadia, apretó la carta entre sus manos, la furia y la duda formando un torbellino dentro de él. «Muy pronto, toda la verdad saldrá a la luz», replicó, la voz baja pero cargada de un firme propósito. «Y entonces veremos quién realmente es el enemigo, no solo el que acecha en las sombras, sino el que se oculta detrás de un rostro familiar». La tensión explotó en una ráfaga insoportable cuando, lejos, en el ala oriental del palacio, un guardia silencioso observaba la escena a través de un ventanal de cristal tallado. Sus ojos fríos revelaban que nada de aquello era casualidad. En ese momento Layla permitió que un hilo de miedo atravesara su fascinación por Amir. Ella no era solo una pieza en el tablero, podía ser la reina destinada a salvar al reino, o a hundirlo para siempre. La mirada del jeque se clavó en ella, una mezcla de desafío y súplica silenciosa. «Esto es solo el comienzo». Y en ese mismo instante, una figura encapuchada apareció al final del corredor, su sombra alargándose como una amenaza viva. Sin una palabra, deslizó un pequeño paquete envuelto en terciopelo negro junto a ellos, y desapareció tan rápido como había llegado. Amir lo recogió, sintiendo el frío mortal del mensaje que ocultaba. Lo abrió con manos temblorosas, encontrando entre las páginas un retrato antiguo, amarillento por el paso del tiempo. Era una mujer, de mirada aguda y sonrisa enigmática, que llevaba en sus manos un colgante idéntico al que Layla guardaba escondido en su túnica. Los ojos del jeque se estrecharon, y su voz reverberó con un poder que parecía abrir un abismo entre ellos. «Esta imagen revela lo que jamás pensé que volvería a ver. Layla, parece que tus secretos tienen raíces mucho más profundas de lo que imaginamos». Ella sintió cómo una lágrima se escurría furtiva, no de miedo, sino del peso de una verdad que cambiaba todo. El silencio volvió a caer, pero esta vez con la promesa de que nada, ni su imperio, ni sus corazones podrían ser los mismos nuevamente. Y justo cuando el susurro del viento mecía las cortinas de seda, alguien en las sombras pronunció, apenas audible, una amenaza firme. «El pasado ha regresado, Amir, y esta vez no perdonará ni olvidará». El aire dentro del suntuoso palacio parecía haberse vuelto más denso, como si cada suspiro resonara con un secreto
a punto de estallar. Amir al-Zahir sostenía el retrato antiguo con dedos que no temblaban por el peso del paso del tiempo, sino por la verdad que aquella imagen contenía. Los ojos de la mujer en el papel tenían la misma determinación férrea que Layla guardaba oculta tras su fachada de mendiga. La vela oscilaba, proyectando sombras que parecían cobrar vida en las paredes doradas, acompañando el silencio que los envolvía. ¿Existe una conexión entre esta mujer y tú? La voz de Amir fue un susurro grave, rasgando el velo de incertidumbre que ambos intentaban mantener. Layla bajó la mirada, los dedos entrelazados buscando refugio en su propio tormento. Un temblor minúsculo delató la batalla interna entre la desconfianza y el anhelo de ser comprendida. Su nombre es Sara, confesó al fin. Era mi madre, y este colgante es lo único que me quedó de ella. La revelación cayó sobre el palacio con la fuerza de un vendaval inesperado. Amir apretó el retrato contra su pecho, como si con eso pudiera absorber el historial y los secretos detrás de aquella mirada perpetuada en tinta y papel. La complejidad de Layla se desplegaba ante sus ojos, como un mapa en el que cada sombra tenía un significado oculto, un enigma que retaba su lógica y su orgullo. «Sara, ¿dices?», murmuró, sintiendo que cada sílaba aprisionaba un eco profundo. «Una mujer fuerte, supongo». «¿Y qué más debes esconder, Layla? ¿Qué otros secretos se ocultan detrás de tus pasos errantes?». Ella le lanzó una mirada que ardía con ferocidad esperando ese reto. No estaba dispuesta a ser apenas una sombra más en ese palacio, ni una ficha fácil en ese juego cruel. «No quiero esconder más nada, pero tampoco estoy lista para enfrentar el precio de la verdad sin tu apoyo. Este palacio es un laberinto y yo no soy más que una pieza en él. ¿Qué harías tú, Amir, si fueras la mendiga con un pasado enterrado y sin aliados?» El jeque se acercó. Sus ojos eran pozos insondables que reflejaban la tormenta interna que lo consumía. Aquel hombre temido y respetado por su inflexible dominio, ahora se encontraba en un terreno donde el poder no bastaba para protegerlo. Susurros de seda se mezclaban con el aroma embriagador del incienso, y el sonido distante de una fuente parecía marcar un latido irregular que erizaba la piel. «Te ofrezco mi apoyo, Layla, pero no creas que será sin condiciones». Su voz se tensó, como si guardara una advertencia. «El enemigo que acecha aquí no es solo externo, está más cerca de lo que pensamos. Y si traicionas mi confianza, seré implacable». Ella asintió. Ese gesto contenía una mezcla de miedo y voluntad indomable. La vulnerabilidad había comenzado a ser un puente entre dos mundos opuestos, y el jeque sentía que el muro de su indiferencia se estaba resquebrajando. Un crujido débil indicó la presencia incierta de alguien más. Amir giró la cabeza con rapidez, sus músculos tensos como una cuerda a punto de romperse. La sombra encapuchada había regresado, esta vez con pasos lentos y decididos. Entre sus manos llevaba un objeto envuelto en terciopelo oscurecido, diferente del paquete anterior. Sin decir una palabra, lo deslizó sobre la mesa de mármol tallado, sus ojos ocultos bajo la capucha como dos brasas en un volcán dormido. Amir se acercó, el corazón latiéndole con fuerza. Desató el lazo cuidadosamente mientras Layla contenía la respiración, atrapada entre la esperanza y el temor. El contenido era un sobre con un sello antiguo, lacrado y sin ninguna indicación visible, excepto un símbolo que ambos reconocieron de inmediato, el emblema de la familia al-Zahir, pero con una anomalía.
Una fisura apenas perceptible que sugería ruptura. El jeque rompió el sello y extrajo una carta escrita con una caligrafía elegante pero severa. Quien haya heredado el poder debe pagar la deuda del pasado. No todo es lo que parece dentro del palacio, y quien confíe ciegamente se convertirá en presa. Mira detrás del velo y descubre quién guarda la llave para tu caída. Amir levantó la vista hacia Layla con unos ojos que ahora ardían con un fuego que no era solo de venganza, sino de una promesa feroz. Cada día que pasa, las sombras en mis dominios se hacen más largas. ¿Sabes a qué me refiero, Layla? Este mensaje no es solo una amenaza, es una advertencia para nosotros dos. Ella sintió que el aire se espesaba y que el aroma de jazmín que antes parecía dulce ahora era un contrapunto a la tensión palpable. Sé que hay alguien cercano, dijo Layla con voz firme. Alguien que sabe más de lo que aparenta y juega a dos manos. He visto miradas y escuchado susurros, pero no quiero temer a mi sombra. Quiero luchar por este lugar y por ti. El silencio se rompió entonces con un grito lejano y abrupto que taladró la calma del palacio. Un guardia había descubierto una sala secreta, oculta tras los paneles dorados, llena de documentos y objetos prohibidos. Amir y Layla intercambiaron una mirada cargada de significado. Sabían que aquello era apenas el umbral de algo mucho más oscuro y peligroso. Él se acercó y apretó la mano de ella con una fuerza inesperada. Sus dedos como garras firmes que transmitían confianza y un sinfín de emociones contenidas. El pasado vuelve para devorarnos, Layla, pero esta vez no caeremos sin luchar. Juntos enfrentaremos lo que venga. Pero primero debo saber en quién confío realmente. Ella asintió, consciente de que aquel vínculo nacido en la penumbra del palacio sería puesto a prueba como nunca antes. La puerta que condujo a la cámara secreta crujió siniestramente, como si la misma historia estuviera dispuesta a salir de las sombras y deslizarse al presente. Y en el silencio que siguió, una voz helada e imperceptible recorrió los pasillos. Está llegando la hora, jeque Amir. Lo que ocultas despertará en ti un enemigo insospechado. El peso de esas palabras parecía hundirse en la piel de ambos, sepultando toda certeza y prometiendo que ningún refugio dentro del palacio sería seguro por mucho más tiempo. La luna alta bañaba el palacio de Saram en una luz plateada que apenas lograba disipar las sombras que crecían en cada rincón. Amir al-Zahir permanecía inmóvil, el retrato antiguo entre sus manos temblorosas, mientras sus ojos analizaban cada trazo de esa mujer que parecía haber heredado la fuerza tan parecida a Layla. Un silencio grave se instaló, denso y opresivo entre ellos dos. «Sara», susurró Amir, con la voz cargada de asombro y una pizca de incredulidad. «Mi madre me habló de ella, un nombre que hasta ahora parecía parte del olvido. ¿Por qué nunca me dijiste quién era?» Layla bajó la mirada, cubriendo el temblor de sus manos con el peso del secreto que había guardado durante tantos años. Su voz apenas un hilo. Confesó la herida que todavía sangraba en su alma. «No pude, Amir. No hasta que hubiera encontrado un lugar seguro, hasta que comprendiera a quién estaba enfrentando». El jeque dejó deslizar el retrato con cuidado sobre la mesa de mármol, como si el simple contacto con aquella imagen antigua pudiera quebrarse ante la verdad que amenazaba con romperlo todo. La atmósfera se llenó de un aroma a incienso y jazmín, contrastante con la tempestad silenciosa que ambos compartían. Amir se acercó con pasos firmes, la autoridad y el desconcierto danzando en sus ojos. «Este palacio está lleno de secretos enterrados, Layla», murmuró. «Algunos tan profundos que podrían destruirlo todo. ¿Estás dispuesta a desenterrarlos conmigo?» Ella alzó la mirada, la mezcla de temor y determinación estampada en su rostro sin máscaras. La mendiga que había entrado con su alma en pedazos, ahora mostraba una fortaleza renovada,
como una guerrera lista para la batalla. No solo dispuesta, Amir. Necesito creer que podemos cambiar el destino de este emirato. Pero para eso debo confiar en ti, y tú en mí. Antes de que la tensión pudiera romperse, un ruido sutil pero constante despertó sus sentidos. Amir giró rápido la cabeza. La figura encapuchada, tan misteriosa como en sus anteriores apariciones, regresaba una vez más. Deslizándose con la precisión de un suspiro entre las sombras. Sin mediar palabra colocó frente a ellos un sobre de cuero negro, grabado con el emblema de Al-Zahir, partido por una línea invisible que susurraba traición. Amir estremeció la mano al tomar el documento, sintiendo el frío glacial que parecía absorber el calor de la sala. Abrió con cuidado el sello y desplegó otra carta. Las palabras, escritas con una caligrafía elegante pero afilada, parecían lacerar el aire. Quien herede el poder debe pagar las deudas del pasado. No todos los rostros en el palacio son lo que parecen. Confía ciegamente y caerás en la trampa que te aguarda. Amir apretó la carta contra su pecho, mientras una mezcla amarga de ira y duda se reflejaba en sus ojos. Layla sintió como su corazón se aceleraba con la gravedad del mensaje. Cada día que pasa, las sombras se alargan un poco más, murmuró Amir. Sabemos que hay quien juega a dos manos, pero ¿quién podrá ser? Este aviso es tanto para ti como para mí. Ella se acercó con cautela. La fragilidad que alguna vez la dominó, ahora sustituida por una valentía toda nueva. He oído susurros, visto miradas que esconden amenazas veladas, pero no hay espacio para el miedo, Amir. Nuestro deber es luchar, juntos. Fue entonces cuando un grito estridente rompió la quietud del palacio. Un guardia irrumpió en la estancia, con el rostro pálido, jadeando. Se ha encontrado una cámara secreta. Documentos y objetos prohibidos, escondidos tras los paneles del ala oriental. Ambos intercambiaron una mirada cargada de urgencia y tensión. Esa revelación era el umbral hacia algo aún más oscuro, una verdad que amenazaba con devorar sus mundos. Amir tomó la mano de Layla con una fuerza sorprendente, aferrándose a esa alianza inesperada, en medio del veneno que los rodeaba. El pasado ha vuelto para casarnos, dijo con voz firme, pero esta vez no caeremos sin combatir. Primero, Layla, necesito saber en quién puedo confiar. Ella asintió, consciente de que el vínculo que comenzaban a construir sería sometido ahora a la prueba más cruel. De pronto, las puertas del salón se entreabrieron, y Nadia entró sin invitación, vestida con un brocado azul que reflejaba su estatus, pero también una sombra de celos imposible de disimular. Amir venía cargada de advertencia. No permitas que esta desconocida manipule lo que ha costado generaciones construir. Hay secretos que es mejor dejar enterrados. El jeque la miró intensamente, con una mezcla de molestia y desconfianza. ¿Miedo disfrazado de consejo, hermana? Rebatió. No permitiré que tus sombras impidan encontrar la verdad. Nadia dio un paso adelante, sujetando un brazalete de oro con nerviosismo. Este palacio no es un juego. La ignorancia puede ser la mayor defensa. No caigas, Amir. Los ecos de esas palabras se clavaron en el alma de Layla, recordándole la fragilidad de su posición. Pero en sus ojos comenzó a arder la determinación inquebrantable de no ser una pieza más sacrificable. Amir estrechó la carpeta con documentos en una garra de acero. No temo a las sombras, pero sí a quienes las esconden tras rostros familiares, sentenció. La guerra por Saharam apenas comienza. En ese instante, una corriente fría recorrió la sala. Una voz apenas audible se deslizó entre los muros de mármol. Pronto Amir
descubrirás que no todo enemigo está fuera. Algunos acechan en tu círculo más cercano. Los ojos de ambos se cruzaron, cargados de un terror silencioso y de un juramento tácito. Fue entonces cuando la última puerta del pasillo se abrió de golpe. Una figura emergió del interior del cuarto secreto, sosteniendo un pergamino enrollado que parecía palpitar bajo su mano. Sin revelar su rostro, susurró: «Este es el verdadero comienzo». Y con eso, la figura desapareció, dejando atrás un aire cargado de presagios que parecía envolver el palacio en una tormenta invisible, trayendo la promesa de conspiraciones aún más profundas y un destino que ningún imperio estaría preparado para enfrentar. La noche se cerraba sobre el palacio de Saram, sus muros rebosantes de secretos y sombras que danzaban al compás del viento susurrante. Amir al-Zahir miraba el retrato antiguo con una mezcla de asombro y melancolía. Sara, la mujer de mirada indómita y sonrisa enigmática, la madre que Layla había guardado en silencio, ahora era el puente invisible entre dos mundos que chocaban con la fuerza de una tormenta. El jeque depositó el retrato sobre la mesa de mármol con una delicadeza casi reverente. La luz de la vela bañaba las paredes con destellos dorados, pero en esos reflejos se ocultaba la creciente oscuridad que amenazaba su imperio y su alma. Layla permanecía firme, con las manos entrelazadas, luchando contra el peso de un pasado que había protegido con uñas y dientes. Su voz, apenas un susurro, rompió el silencio cargado. «Nunca quise que supieras, Amir. No hasta que este lugar fuera seguro. No hasta que entendiera el verdadero enemigo». El jeque respiró profundo, sintiendo que las palabras de la mendiga herían con la sinceridad de una espada de doble filo. En aquella confesión había más que un secreto. Había una súplica, un llamado al entendimiento que derretiría la coraza de frío que había construido durante años. «¿Qué precio has pagado, Layla?», preguntó con voz grave, el brillo en sus ojos ahora teñido de una mezcla inquietante entre preocupación y deseo de proteger. Ella alzó la mirada, encontrando en los suyos un refugio tan inesperado como necesario. «El precio de la verdad es más alto de lo que imaginas, y el enemigo no solo se oculta afuera, sino entre aquellos que deberían ser tus aliados». Un sonido sutil, el roce contra el suelo de un sobre envuelto en terciopelo negro, interrumpió la tensión. La figura encapuchada reapareció en la penumbra, deslizando el paquete sobre la mesa sin una palabra. Sus ojos, dos brasas en la sombra, se clavaron en Amir antes de perderse en la oscuridad. Con manos firmes, aunque el corazón le latía con fuerza contenida, el jeque rompió el sello y extrajo una nueva carta. La caligrafía elegante y afilada atravesó el aire con la pesadez de una sentencia. «Quien herede poder cargará con las deudas del pasado. No todos los que caminan en tu palacio merecen tu confianza. Mira más allá de las máscaras. La llave para tu caída está oculta bajo la sombra familiar». Amir apretó la carta contra su pecho, sintiendo cómo la furia y la cautela tejían un torbellino en su interior. Puedes construir imperios, puedes comprar lealtades, pero la traición disfrazada con rostro conocido era el veneno más lento y letal. Layla dio un paso al frente, su voz vibrando con una mezcla de temeridad y valentía. «He sentido las miradas, los susurros que se disfrazan de cortesía. Este palacio está lleno de hogueras mucho más peligrosas que el sol del desierto. No estoy dispuesta a temer mi sombra, Amir. Estoy aquí para luchar». El silencio volvió a caer, pesado y denso, rota solo por un grito que penetró desde los pasillos lejanos. Un guardia irrumpió jadeando, anunciando con urgencia: «Se ha descubierto una cámara oculta.
Tras los paneles dorados del ala oriental, una habitación secreta ha emergido, con documentos y artefactos prohibidos. La noticia cayó como una llama encendida sobre las brasas dormidas de la tensión. Amir y Layla se miraron con un entendimiento sin palabras. La verdad comenzaba a abrirse paso por entre las mentiras tan cuidadosamente tejidas. El jeque tomó la mano de Layla con una fuerza inesperada, aquella garra firme que, más que poseer, parecía ofrecer refugio. «El pasado vuelve para reclamarnos», dijo con voz firme. «Pero esta vez no caeremos sin luchar. Primero, necesito saber en quién puedo confiar». Ella asintió, sus ojos brillando con una determinación renovada. El vínculo que nacía entre ellos ahora se templaba en la fragua de la adversidad. Una figura emergió entonces de las sombras del corredor. Nadia apareció envuelta en un vestido azul de brocados, sus ojos reluciendo con desconfianza y una sombra de celos apenas ocultos. «Amir, detén esto». Su voz era un susurro cargado con advertencias no dichas. «No permitas que esta desconocida perturbe el legado que nos costó generaciones forjar. Hay secretos demasiado peligrosos para ser descubiertos». El jeque la miró con dureza, el fuego interno avivándose. «¿Es acaso tu miedo el que habla?» «Hermana», respondió, «no dejaré que las sombras obstruyan la búsqueda de la verdad». Nadia dio un paso más cerca, apretando con nerviosismo un brazalete de oro contra su pecho. «Este palacio no es un juego. La ignorancia a veces es la única defensa para protegerlo. No caigas, Amir». Las palabras de Nadia fueron un balde de agua fría para Layla, recordándole la fragilidad de su posición en aquel universo implacable. Pero lejos de amedrentarse, un fuego ardió en su interior. No sería la pieza sacrificada en el tablero de poder. Amir estrechó el puñado de cartas como si quisiera apretar el mundo en sus manos. «No temo a la oscuridad, pero sí a aquellos que la esconden detrás de sonrisas familiares», sentenció con voz firme. «La guerra por este emirato apenas empieza». Un susurro helado quebró la quietud que había invadido la estancia. Una voz apenas audible se deslizó por el laberinto de mármol. «Pronto, Amir, descubrirás que el mayor enemigo no es el que acecha desde afuera. Algunos están a tu lado». Los ojos de Amir y Layla se encontraron, reflejando el terror de esa verdad y la promesa férrea de resistirla juntos. De repente, las puertas del salón se abrieron bruscamente. Una figura encapuchada apareció, sosteniendo un pergamino que parecía latir bajo sus dedos. Sin mostrar su rostro, susurró con gravedad: «Este es solo el verdadero comienzo». Y con esos crípticos términos, la figura se desvaneció en las sombras, dejando tras de sí un aire denso de presagios y traiciones que prometían sacudir los cimientos del poder y del amor en el palacio de Zarram. La atmósfera en el palacio de Zarram se volvió aún más opresiva cuando la figura encapuchada desapareció en las sombras, dejando tras de sí el ominoso mensaje que quemaba la mente de Amir al-Zahir. Sus dedos aún temblaban al soltar el retrato antiguo y la carta, pero sus ojos ardían con una determinación que desafiaba cualquier duda. Frente a él, Layla permanecía firme, envuelta en la dualidad de su vulnerabilidad y su fortaleza recién forjada. Un silencio pesado colgó en el aire, como el preludio de una tormenta que nadie pudo prever. Amir se acercó a la ventana de cristal tallado y dejó que la luna plateara su rostro, dibujando una sombra larga que parecía alargar la agonía de los secretos que estallaban en su mundo. «Todo esto es una guerra que no esperaba», murmuró, más para sí mismo que para Layla. «Pero ahora que ha comenzado, no puedo permitirme retroceder». El sonido de sus palabras reverberó, pero la respuesta vino desde un lugar más profundo, un espacio donde las emociones contenidas
se debatían contra el impulso del orgullo. Layla dio un paso inseguro, pero sus ojos brillaban con una promesa. No estaba dispuesta a ser una espectadora ni una víctima. Amir, no soy la mendiga que solo sobrevive a costa de las obras, afirmó con voz firme, el leve temblor de la emoción oculto tras la armadura que había construido. Soy la guardiana de secretos tan antiguos como este emirato, y sé que tu corazón puede latir diferente, aunque lo niegues. Él la miró, sorprendido por la intensidad con la que esas palabras atravesaron la distancia que aún los separaba. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien lograba erosionar la fría máscara del jeque billonario, revelando breves destellos de la humanidad bajo el trono de poder. El murmullo distante de una fuente y el crujir tenue del mármol bajo los pasos de un guardia rompieron momentáneamente la tensión. Ambos se volvieron hacia la puerta cuando un mensajero, con el rostro marcado por la urgencia, apareció. Sus palabras no necesitaron reserva. Se ha descubierto una cámara oculta en el ala oriental, informó con voz jadeante. Documentos y objetos prohibidos que podrían cambiar para siempre el destino de la casa Al-Zair. Amir sintió cómo el aire se volvía denso. La revelación era el golpe que necesitaban, pero también podía ser la chispa que desatara la explosión que temían. Extender la mano a Layla fue natural. La garra firme que transmitía alianza, confianza naciente y necesidad mutua. El pasado ha regresado con todo su peso, dijo el jeque, sus palabras impregnadas de una solemne promesa. Pero esta vez nuestra lucha será compartida. ¿Estás lista para enfrentarlo junto a mí? Ella asintió con una determinación que eclipsaba el temor. No permitiré que mi sombra me domine. Este palacio y tú merecen la verdad. El silencio se hizo tan denso como el aire cargado de incienso, cuando una figura apareció en el umbral. Nadia, la hermana de Amir, con sus ojos llenos de advertencia, y ese rastro agudo de celos que nunca lograba ocultar del todo. Amir, detén esta locura, comenzó con voz baja y firme. No puedes confiar en la mendiga. Hay secretos que deben permanecer enterrados para proteger lo que hemos construido. Los ojos del jeque se estrecharon, desafiantes. ¿Es precaución o miedo disfrazado de consejo, hermana? La verdad no admite cadenas ni silencios. La mujer avanzó, apretando un brazalete dorado contra su pecho como un talismán contra la tormenta que presintiera. Este palacio no es un juego. Ignorar sus reglas puede ser nuestro fin. No caigas en trampas disfrazadas de oportunidades. Layla sintió como cada palabra de Nadia la relegaba de nuevo a la marginalidad, pero en su corazón ardía una llama imposible de extinguir. La fragilidad que aparentaba era solo fachada, un escudo contra un mundo que quería desgarrarla. Pero esa noche, su fuego interior adquiría fuerza voraz. Amir apretó la carta con fuerza, el pulso firme, pero marcado por la mezcla amargamente dulce de ira y cautela. No temo a la oscuridad, sino a aquellos que se ocultan tras rostros familiares y usan la confianza como arma. Un susurro helado pareció escabullirse por el palacio. No todo enemigo acecha afuera, jeque Amir. Algunos esperan en el corazón del poder. Ambos se miraron con la conciencia de que el verdadero peligro estaba mucho más cerca de lo que imaginaban. El temor fue matizado por la firme convicción de resistir y luchar juntos. Entonces, las puertas se abrieron de golpe, y una figura encapuchada entró silenciosa, extendiendo un pergamino que parecía vibrar
con una energía intangible. Sin revelar su rostro, la voz profunda y firme cortó el silencio. Lo que acaba de comenzar, Amir, es solo el principio del fin. Ante esa advertencia grave, una revelación que amenazaba con quebrar la frágil alianza, el jeque billonario y la mendiga se encontraron atrapados en una marea que superaba cualquier poder, cualquier ambición. Había llegado el momento en que cada verdad, cada lealtad serían puestas a prueba. Y mientras el pergamino se desplegaba lentamente, las sombras del palacio parecían cobrar vida, susurrando que nadie estaba a salvo, porque el desafío final no era solo descubrir al traidor, sino sobrevivir a aquello que el pasado oscuro de Saram había despertado. Y en el fondo de aquella noche interminable, Amir sintió que el destino ya había decidido. El juego jamás volvería a ser el mismo. La noche caía pesada sobre el palacio de Saram, sus lámparas de cristal lanzando destellos que se confundían con las sombras alargadas de los pasillos. Amir al-Zahir apretaba contra su pecho la carta con aquel sello antiguo roto, mientras sus ojos oscuros destilaban una mezcla de ira contenida y creciente desafío. Layla, con la mirada firme y el rostro ligeramente pálido por la tensión, lo observaba en silencio, consciente de que aquella alianza frágil ya había sido puesta a prueba más veces de las que podía contar. El susurro del viento, colándose por las ventanas de arcos calados y acariciando las cortinas de seda, parecía presagiar la tormenta que se avecinaba. Cada palabra de esa misiva es una daga, musitó Amir, frunciendo el ceño. El enemigo está entre nosotros, más cerca de lo que nadie imagina. Layla tragó saliva. La resonancia de esas palabras golpeaba su alma con la fuerza de un huracán. Su pasado, aquella madre llamada Sara, que ahora parecía tejer hilos invisibles en el presente, le recordaba que no había huida posible. El juego era mucho más profundo y oscuro. «Sé que alguien juega con nosotros», dijo ella con voz firme. «Ya no soy la misma mujer que pisó por primera vez estos pasillos. Ahora he aprendido a mirar más allá del brillo y las mentiras». Amir respiró hondo, oliendo el perfume a jazmín mezclado con el incienso distante que impregnaba su suntuoso refugio. La fragilidad oculta tras la valentía de Layla lo golpeaba con una fuerza inesperada, haciendo temblar paso a paso la armadura que había construido sobre su corazón. «Confías en mí, y yo debo confiar en ti», replicó con solemnidad. «Pero Layla, si esta traición viene de quien menos espero, te advierto que la caída será terrible». Ella se acercó, sus suaves pasos resonando con un eco moroso entre los mármoles dorados. Alzó la mirada hasta encontrar en Amir no solo al jeque temido por sus enemigos, sino al hombre que empezaba a descubrir sus propias vulnerabilidades. «No soy una amenaza, Amir. Soy la llave para enfrentar lo que no queremos ver. Pero necesito tu mano firme para no caer en la oscuridad». Un golpe seco interrumpió su intercambio. La puerta se abrió y un mensajero irrumpió jadeando, con el rostro marcado por la urgencia. «Se ha descubierto una cámara oculta», exclamó, con los ojos abiertos de par en par. «Documentos prohibidos, reliquias y secretos enterrados tras los paneles del ala oriental». Amir sintió cómo el pulso florecía en sus venas. La revelación encendía la chispa de peligro y esperanza a partes iguales. Extendió la mano hacia Layla. Sus dedos se entrelazaron en un gesto tenso pero reconfortante. «El pasado nos reclama con furia», murmuró con voz grave. «La lucha será conjunta. ¿Estás lista para ese precio?» Ella fijó la mirada en la de él. Una tormenta de emociones que se deslizaba entre el miedo y la determinación. «Por ti, por este imperio»,
Por la verdad, respondió sin titubeos. Antes de que el silencio pudiera romperse, otra figura apareció en el umbral. Nadia, la hermana de Amir, emergió con su porte altivo y vestido de brocado azul, los ojos congelados en una mezcla de celos y precaución venenosa. «Amir, detén esto», susurró con tono urgente. «No puedes permitir que esta desconocida fracture lo que generaciones hemos edificado. Hay secretos que deben permanecer enterrados bajo llave». El jeque la miró con una dureza nueva, sus labios apretados manteniendo esa frontera invisible entre lo que podía aceptar y lo que rechazaría. «¿Eres prudencia o temor disfrazado, hermana?», respondió con voz cargada. «No ocultaré la verdad para salvar apariencias». Nadia avanzó un paso, apretando con fuerza un brazalete de oro, un símbolo tan sutil como poderoso. «Este palacio no es para inocentes. Ignorar el peligro es el mayor error que puedes cometer. No caigas en trampas disfrazadas de alianzas». Laila sintió las palabras como alfileres clavados en su presencia ya expuesta. Pero en ese momento una llama ardía con la fuerza de 1000 soles. No era una mera sombra, era un fuego que no permitiría quemarla. Amir desdobló la carta por última vez, sus dedos apretándola, hasta marcarla con las huellas de su lucha interna. «No temo a las sombras externas, sino a las sonrisas que esconden dagas», sentenció con una voz que temblaba solo a medias. «El verdadero enemigo está más cerca de lo que creemos». Un murmullo frío emergió, serpenteando entre las columnas doradas. «Pronto descubrirás, Amir, que los traidores no solo acechan fuera, sino también a tu lado». Los ojos de Amir y Laila se encontraron, cargados de una mezcla inquietante de miedo y compromiso. Fue entonces cuando una puerta lejana se abrió con estruendo. Una figura encapuchada apareció. Sus pasos silenciosos resonaron con la precisión de una sentencia. Sin mostrar su rostro, deslizó un pergamino que parecía vibrar con vida propia. Susurró con voz grave: «Este es solo el verdadero comienzo». Y al desaparecer en las sombras, la tormenta invisible que emergía de aquella noche interminable se hizo sentir en cada rincón del palacio. Las paredes, los espejos, las cortinas y, sobre todo, los corazones de Amir y Laila comenzaron a dejar caer el velo que hasta entonces los protegía. Porque el destino estaba sellado, nadie en Saram escaparía ileso de la verdad que despertaba. Y en el rincón más oscuro, un secreto largamente enterrado empezaba a echar raíces profundas y letales. El amanecer deslizaba sus primeros rayos dorados sobre el palacio de Saram, iluminando con suavidad las paredes que durante tanto tiempo habían guardado secretos y sombras. El aire, antes cargado de tensión, parecía ahora respirar un suspiro de liberación. Amir al-Zahir, el jeque billonario, se encontraba junto a una ventana arqueada, contemplando el horizonte donde el desierto comenzaba a despertar con una serenidad inesperada. A su lado, Laila permanecía firme, pero con una calma renovada en sus ojos. Era un reflejo palpable de la transformación que ambos habían vivido, de desconocidos enfrentados por el destino a compañeros indisolubles, capaces de desafiar las tempestades más oscuras. La carta que había marcado el principio de tantas preguntas y temores, ahora reposaba junto a ellos, ya inofensiva ante la certeza que habían tejido con valentía y verdad. El veneno de las traiciones había sido desentrañado. Habían descubierto que la sombra que les acechaba no era una amenaza externa, sino un rostro conocido, un golpe casi mortal escondido bajo la máscara de la sangre y la confianza. Nadia, la hermana de Amir, cuya ambición había puesto en jaque no solo el imperio, sino también la lealtad sagrada que une a una familia, había sido finalmente descubierta. Amir había enfrentado su dolor con la misma fuerza que había moldeado su imperio.
Nadie podría negar que el precio había sido alto, pero aquella confrontación selló un nuevo capítulo, no solo para quienes comandaban Saram, sino para el mismo Amir, quien dejó caer la antigua frialdad para abrazar un amor sincero y transformador. Layla fue el faro que guió esa transición. Su historia, lejos de ser solo un pasado marcado por la humildad y la lucha, se convirtió en un símbolo de renacimiento. El colgante de su madre, Sara, ahora reposaba sobre una cadena delicada en el cuello de Amir, un gesto que sellaba no solo su unión, sino la aceptación de historias que entrelazaban sus destinos más allá de la sangre y del poder. Las últimas piezas del rompecabezas habían surgido tras la revelación de la cámara secreta. Documentos y confesiones que delataban años de conspiraciones internas se tornaron en la llave para reestructurar el poder con justicia y transparencia. Amir no solo recuperó el control de su territorio, abrazó un mandato renovado, consciente de que el verdadero liderazgo nace de la humildad y la confianza. En los jardines secretos del palacio, donde las flores de jazmín perfumaban el aire con una dulzura que parecía bendecir el nuevo amanecer, Amir tomó la mano de Layla con ternura y firmeza. Sus miradas se cruzaron como un pacto silencioso, una promesa de que jamás volverían a permitir que las sombras del pasado oscilasen entre ellos. «Has cambiado mi mundo, Layla», murmuró Amir, su voz resonando con un calor que jamás antes había expresado. «Has deshecho mis cadenas y me has mostrado el valor de confiar en alguien, más allá del oro y el poder». Ella sonrió, una sonrisa auténtica que iluminó incluso las esquinas más profundas de su alma. «Y tú me enseñaste que sin importar de dónde vengamos, el amor puede abrir puertas que ni siquiera el destino se atreve a cerrar». El palacio parecía celebrar junto a ellos. La luz del sol bañaba los mosaicos con destellos dorados, y el murmullo de las fuentes recordaba que la vida seguía, siempre dispuesta a renovarse. En el salón principal, los rostros de aquellos que habían acompañado el camino mostraban respeto y esperanza. Las viejas heridas comenzaban a sanar con la llegada de esta nueva era. Y Zarán se preparaba para florecer bajo el reinado de un jeque diferente, un hombre que aprendió a amar y a sanar. Cuando la noche volvió a cubrir el emirato, Amir y Layla se encontraban en el balcón más alto, observando el cielo estrellado. No necesitaban palabras para comprender que tras el caos y la sombra habían encontrado algo mucho más preciado: la paz compartida. «¿Crees en los nuevos comienzos?», preguntó él, suavemente. Ella asintió, apoyando su cabeza contra su hombro. «Con todo mi corazón». Y mientras la brisa nocturna acariciaba el palacio, un silencio cómodo y eterno los envolvía. La promesa de un futuro donde sus almas, entrelazadas por el destino y la justicia, podrían finalmente descansar y crecer juntos. El juego había terminado, y el amor, indomable y verdadero, había ganado.